Hola, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Una vez más nos gozamos y nos alegramos mucho de poder estar a través de las redes sociales compartiendo estos temas doctrinales que estamos seguros que han sido de gran edificación para la iglesia del Señor Jesucristo. Sean todos muy bienvenidos y también Andrés, bienvenido y gracias porque una vez más podemos estar acá juntos compartiendo todo aquello que el Señor nos ha permitido dar a todas aquellas personas que nos siguen por nuestras redes sociales. Claudia, muchas gracias, también gusto en saludarla, saludos a todos los queridos amigos, hermanos, que cada 8 días o cada vez que hemos publicado pues los estudios de Devocionales Fuego de Dios han estado allí conectados. Ya sabemos que los Devocionales Fuego de Dios son los jueves por cuestiones de tiempo y para que les quede también ese espacio de una semana para ver el video, profundizarlo, estudiarlo, entonces muy bien. También recordemos que los martes, Claudia, son la palabra de fuego y los días domingo de manera virtual a las 9 de la mañana por este mismo medio en Facebook y YouTube tenemos nuestro servicio dominical y también de manera presencial. Si alguien desea obviamente visitarnos, bienvenido. La iglesia Fuego de Dios para las Naciones está ubicada en el Hotel Arame, en el municipio de Envigado, en el auditorio de este hotel. Los servicios son a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Igualmente síganos en todas las redes sociales, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram como Iglesia Fuego de Dios. Entonces, y también tenemos, Claudia y queridos amigos, una línea de WhatsApp. La línea de WhatsApp es 305-314, por aquí aparece, 305-314-6953, donde nos pueden copiar el motivo de oración, los testimonios de lo que Dios ha hecho en sus vidas y nosotros obviamente poderle darle la gloria a nuestro Señor, a quien se la merece. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con este estudio, Claudia, la salvación, el gran regalo de Dios. Amén. Entonces, antes de iniciar y continuar con ese estudio, oremos. Amén. Señor, en este día te queremos bendecir, te queremos exaltar y darte a ti la gloria y la honra, porque solo tú eres el único digno de ser alabado, de ser honrado, de ser glorificado, de ser exaltado. Gracias por tu presencia, Señor, gracias por darnos el privilegio de poder acercarnos a tu bendita y gloriosa palabra. Amén. Porque es tu palabra la que nos instruye, la que nos limpia, la que nos hace sabios y también, Señor, la que nos ayuda a encontrar y a conocerte, Amén. Señor, como nuestro Dios y Salvador. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús, por habernos cumplido la promesa de enviar al Consolador, porque Amén. sabemos que está con nosotros todos los días y que Él es nuestro mejor amigo y quien nos lleva a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Bendice cada persona que hace este estudio con nosotros y añade Amén. cada Bendice. día más personas, Señor, para que tu palabra pueda correr y ser glorificada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Claudia, pues hace 8 días estuvimos hablando del pasaje de Juan 3:16 y aprendimos obviamente que la fuente de la salvación, dijimos que esa fuente de salvación es el mismo Dios. Y obviamente Dios es, gracias a ese amor de Dios, que es ese amor sin límites, tan alto, tan profundo y tan ancho, y obviamente nos dio la salvación, ese amor de Dios y su gracia. Así que aunque no merecíamos obviamente, porque obviamente no hay ninguno justo, no apareció ni aparece ningún ser humano que obviamente se salvara por sus propios medios. Entonces fue la gracia de Dios, el Amén. amor de Dios que nos dio la salvación. Amén, así es. Entonces, hace 8 días estábamos viendo lo que era la fuente de esa salvación. Así es. Y como nos lo decías, Andrés, entonces esa fuente de salvación es el mismo Dios. Sí. Y esos ingredientes de esa salvación son el amor y son la gracia, y quedó explicado muy bien en el video de hace 8 días. Si no lo ha visto, lo invitamos para que vaya, lo mire.
y hablábamos que ese amor y esa gracia son las que llevan al mismo Dios, porque Él es quien toma esa iniciativa Sí. para salvar al hombre, ¿cierto? Pero hoy vamos a estudiar la base de la salvación. Amén. Ya vimos la fuente, que es el mismo Dios, y hoy vamos a estar estudiando lo que es la base de la salvación. Y vamos a leer algunas citas. Vamos a leer primero Hechos, capítulo 4, el versículo 12, y luego vamos a ir a Hebreos 5, 9 y Hebreos 9, 12. Claudia, pues en Hechos 4:12 dice, para que vaya buscando Hebreos, Hechos 4:12 dice, porque están hablando de Jesús, Pedro está hablando de Jesús, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, amén, muy bien. Vamos a ir a Hebreos 5, 9, nos dice la palabra de Dios. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y Hebreos 9:12. Amén. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Cuál es entonces la base de la salvación o el fundamento de la salvación, Andrés? Sí, Claudia, pues el fundamento de la salvación, el fundamento de nuestra salvación definitivamente es la muerte de Jesús. Esa muerte de Jesús tan cruel que fue en la cruz del Calvario y que la salvación de la humanidad ya ha sido provista para todo el mundo, pero va a depender individualmente de cada hombre si la toma o la desecha, la desperdicia. Depende de cada persona si la toma. Ya Dios dio la provisión de la salvación. Amén. Cumplió su labor, envió a su Hijo Jesús. Jesús también aceptó ese llamado, esa misión, se despojó de su gloria, de su trono, se hizo hombre y obviamente a la edad de 30 años comenzó su ministerio. A los 33 años, es decir, a los 3 años después, Claudia, pues obviamente ya fue crucificado, muerto. Y lo más bonito, derramó toda esa sangre. Claudia, fue al 100% que derramó la sangre y resucitó al tercer día. Amén. Hemos nosotros acá en los programas, incluso cuando hablábamos de nuestro Señor Jesucristo, el tema que también vimos acerca de nuestro Salvador, y en repetidos contextos nosotros hemos enfatizado mucho, Andrés, que el hombre pecador no podía ser declarado salvo por sus propios méritos, ni por sus obras, ni por sus propios esfuerzos, y que por eso era necesario o necesaria esa obra de redención, esa obra de propiciación, esa obra de expiación, que era lo que el hombre pecador necesitaba, porque por más que hiciera buenas obras, por más que se creyera bueno, como hay muchos hoy, ¿cierto? Que no vienen a Jesús o que no vienen a esa fuente de salvación porque creen que están bien, porque creen que no han matado, no han robado, o sea, no hacen nada grave que ellos consideren grave, pero la palabra de Dios es muy clara cuando dice que todos fuimos o hemos sido pecadores. Y que no se ha visto en la tierra, que el Señor no vio ni siquiera uno quien pudiera llevar a cabo esa misión. Sí. Solo su hijo era el que podía venir a pagar ese precio tan alto, ¿cierto? Entonces vemos que la necesidad primordial era satisfacer las justas demandas de la justicia divina. Dios ya estaba cansado de esos sacrificios que ese sumo sacerdote cada año entraba allí al lugar santísimo y ofrecía esos sacrificios, como nos decía ahora acá en Hebreos, de la sangre de los machos cabríos o de los becerros, de los corderos. Ya él estaba cansado de eso porque no estaba cubriendo, ¿sí?, ese pecado de la humanidad. Y él estaba entonces demandando esa justicia divina. Y el hombre
no podía llevar a cabo esa justicia de él. Claudia, y con la muerte de Jesús, obviamente no había ningún justo, nadie, pero la muerte de Jesús trajo tuvo muchos efectos, para bien para nosotros, entonces Amén. muchos beneficios. Y vamos a ver dos de ellas, Claudia, y una de ellas es la propiciación y la expiación. Claudia, entonces entremos a definir qué es la propiciación. Bueno, la propiciación significa cubrir o pagar. Cubrir o pagar. Eso significa propiciación. Y es el acto mediante el cual se apaciguó o se eliminó la ira de Dios. O sea, que se obtuvo el favor de Dios. Sí. ¿Cierto? Porque Dios, como lo decía ahora, estaba ya cansado, estaba ya hasta aquí de esos sacrificios que no podían cubrir, que no podían pagar ese pecado del hombre, ¿sí? Entonces él había esa ira en él, o esa ira santa en él, ¿sí? Por la desobediencia, por el continuo pecado, por la continua maldad del hombre. Y era necesario entonces esa propiciación. Entonces podemos decir que la propiciación es apagar la ira de Dios mediante una ofrenda. Y eso fue lo que hizo Jesús, porque él era el sumo sacerdote que estaba presentando la ofrenda, pero a la vez él mismo era la ofrenda agradable, era el cordero sin mancha, sin defecto, que fue presentado en aquel altar para cubrir y pagar la deuda, no de él, sino de cada uno de nosotros y la humanidad entera. Claudia, entonces la propiciación es aplacar la ira, esa ira que Dios tenía contra nosotros, contra la humanidad. Jesús pagó y apaciguó y apagó esa ira, la aplacó. Así es. Ya tenemos obviamente que hacer, tomar la salvación, aprovecharla, Así porque ya la ira está ahí ya listica, ya la quitó el Señor contra nosotros, siempre y cuando busquemos al Señor Jesús. Amén, así es. Y hay otro término también, y vamos a ir mirando estos términos a medida del estudio. Hoy vemos que es propiciación y también vamos a mirar qué es expiación, ¿sí? Porque recordemos que la muerte de Jesús fue redención, fue expiación, fue propiciación, santificación, justificación, pero vamos a ir mirándolos a medida que nos vamos adentrando en el estudio. Explícanos, Andrés, entonces acerca de la expiación. Bueno, la expiación, Claudia, es la eliminación de la culpa o la eliminación del pecado a través de un tercero. Y lo que estabas contando, Claudia, que en el Antiguo Testamento presentaban un animalito, un corderito, para quedar absuelto de cualquier pecado. Pero en el Nuevo Testamento fue a través de Cristo que se eliminó los pecados cometidos por toda la humanidad. Amén. Entonces, esa ovejita del Antiguo Testamento, ese corderito que presentaban, tenía unas características especiales. No podía ser tuertico, no podía ser ni mochito, no podía ser ni manchadito. Tenía que ser un cordero perfecto. Pero entonces, y ese cordero era tipo de Jesús. Por eso a Jesús se le llama el cordero inmolado, aquel cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, Claudia, Jesús hizo el papel del cordero. Él fue el cordero que obviamente pagó ese precio, eliminó la culpa y eliminó el pecado. Es decir, ahí se realizó una expiación a través de él. Amén. Y lo que estás diciendo, Andrés, es tan importante porque no podían presentar cualquier ofrenda. Dios dio unas características, unos mandamientos acerca de esto. Y si nosotros entonces miramos, no el hombre, ningún hombre terrenal hubiera podido cumplir con esas características para llevar a cabo, porque recordemos lo que dice Juan Bautista cuando ve a Jesús que se acercaba a él para ser bautizado por él, y cuando Juan lo ve, lo identifica inmediatamente, y Juan no dice, ve, aquí está el hijo de María o acá está mi primo, no, él dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado de ¿qué? Del mundo. Porque Jesús no murió por unos cuantos, Jesús murió por la humanidad entera,
pero como decía ahora Andrés y nos compartía, ya depende individualmente de la Sí. persona venir y tomar ese regalo, ese don, venir y tomar esa salvación tan grande que el Señor Jesús nos dio. Pero Él fue ese cordero, ese corderito que se presentaba en el Antiguo Testamento, que ya no estaba cumpliendo o satisfaciendo la demanda divina de Dios. Viene Jesús y nos dice Hebreos que Él se presentó en el lugar santísimo y obtuvo esa redención eterna, o sea, Amén. una vez y para siempre. Él pagó ese precio una vez y para siempre. ¿Por qué es tan valioso entonces esa base de la salvación? Porque es que era el mismo Dios, Sí. porque Jesús es Dios, muriendo en esa cruz para redimirnos y reconciliarnos con el Padre. Exacto, Claudia. Entonces, y si vemos, Claudia, que como el animalito tenía unas características especiales, y como estás diciendo, ningún hombre cumplía con esas características. Tenía que ser un hombre sin mancha, sin pecado. Y en esa humanidad no se halló. Entonces tenía que ser el mismo Dios que tomara el papel del cordero sin mancha. Así es. Y en Hebreos 5:9, la cita que leímos, es muy linda porque dice, habiendo sido perfeccionado, ¿sí? Porque igual Jesús en su parte humana, recordemos que era 100% Dios, 100% hombre, Él igual como ser humano, Él tuvo que aprender muchas cosas también en su parte de humanidad y dice, habiendo sido perfeccionado, ¿sí? Porque me imagino que él también vivió esos procesos, por ejemplo, cuando lo rechazaban, cuando su mismo pueblo por el que él había venido inicialmente a rescatar, lo rechazó completamente, lo hizo a un lado, no creyeron en él. Ahí vivió procesos, ¿cierto? Sí. De humildad, de aceptar, bueno, no me quieren, pero voy a extender esta salvación a toda la humanidad. Hermoso eso. Y dice, vino a ser el autor de la eterna salvación. ¿Para quiénes? Para los que le obedecen. Sí. Aquí está muy clara la cita, para todos los que le obedecen. Bueno, Claudia, ahorita vamos a entrar a un subtema, el concepto que Dios tiene de los perdidos. Y es una pregunta que muchas personas se pueden hacer. Sí. ¿Qué opina Dios de las personas que no lo buscan, que no creen en Él? ¿Cuál es el concepto de Dios sobre los perdidos? Y la palabra de Dios, para responder a esa pregunta, la palabra de Dios es muy clara y nos dice que el Señor Jesús anhela que todos lleguemos al arrepentimiento. Así es. Pedro en una de sus cartas lo menciona. Él dice, no ha venido porque está esperando Amén. o anhela que todos los hombres vengan al arrepentimiento, Amén. ¿cierto? Él murió por la humanidad, pero lastimosamente la humanidad, ¿qué hace con Jesús? Lo rechaza. Lo rechaza, lo desprecia, no reciben su amor, y es por eso mismo, no por Dios, porque recordemos cuando vimos también lo de la paternidad divina, que Dios nos ama, ¿cierto? Y que sus brazos siempre están abiertos para todo aquel que quiera venir, para todo aquel que toma esa decisión de correr hacia Él y buscarlo como Padre a través de la obra de Jesús. Pero cuando las personas no quieren hacerlo, ¿sí? La palabra de Dios es muy clara y establece la línea divisoria. Así suene Elitista, de esta manera. Frío, Sí. crudo, sí, es verdad. Pero la palabra hace esa línea divisoria entre los salmos y entre los perdidos. Claudia, es claro. Pero es que vea, mi pensamiento es como desde pequeños y por la tradición, por la Iglesia Católica, nos han pintado una salvación tan difícil que es imposible al ser salvos, que por eso se inventaron el purgatorio, entonces que con misas y pasan del purgatorio al cielo, y que es por las obras. Entonces entre más obras haga, mucho mejor. Entonces todo el mundo tiene eso en la cabeza, muchas personas, no todos, muchos,
Entonces creen que porque dan mercados a los pobres son salvos, o porque ayudan al viejito, a los papás, a los hijos, en fin, o al vecino, son salvos. No, somos llamados a hacer buenas obras, pero la salvación solamente está en Jesús. Amén. La salvación solamente está en el Señor Jesús y es por fe, creer en Él. Ahí no valen ni las velas que aromaticen mi casa de las buenas energías, ni las varitas de incienso, ni los agüeros, ni las cerraduras, nada. Nada, es que la salvación no es a través de esas cosas. La salvación solamente hay un camino y se llama Jesucristo. Y como nos hacen pintar que Jesús es una religión, entonces las personas están cansadas también de religión. Total. Entonces es poder entender, querido amigo y hermano, que el buscar a Jesús no me hace pertenecer a una religión, Claudia. Yo tengo que ser conscientes que Jesús no es religión. Así es. Jesús es mi Salvador y yo soy su hijo, o Amén. tú eres su hijo. Entonces es poder tener esa relación con Dios. Así es. Entonces, más que religión, es una relación con Dios. Así es. Y ya, así otras personas piensen que es Buda, que Mahoma, que la Virgen, que fulanito y peranito, en fin, tantos dioses paganos que hay. Pero es poder entender que Jesús no se puede poner al mismo nivel que unos dioses paganos. Jesús es mi Dios y mi Señor. Amén. Y listo, y a Él lo busco, lo adoro porque me dio la salvación. Ningún otro murió en la cruz y me dio la salvación. Así es. Muy bien. Esa pregunta que hacíamos inicialmente entonces es que el concepto que Dios tiene en los perdidos, y estábamos diciendo que la palabra de Dios es muy clara en eso, Sí. y Dios a través de su palabra no lo hace esa distinción, la hace, ¿cierto? Trigo y cizaña. La hace, y vamos a mirar Sí. unas citas donde vamos a poder confirmar que así es, solo algunas, hay otras, pero el hombre siempre va o tiende a omitir esa parte, ¿sí? Porque no le gusta escucharla, Sí. porque no conviene escucharla, y se inclina más a pensar, como estaba diciendo Andrés, que la salvación es el resultado de vivir de cierta manera, o ayudar, o hacer buenas obras, vivir de cierta manera moralmente o religiosamente, más que en un estado producido por el poder de Dios, ¿sí? No, yo ya soy salvo porque eso es el pensamiento, porque yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, ¿sí? Eso no es salvación, eso no es salvación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como nos dice también Andrés, es solo a través de nuestro Señor Jesús. Según la Biblia, los no salvos son todos aquellos que no han sido aceptos delante de Dios a base de la confianza depositada personalmente en el Salvador crucificado y resucitado. Está dada, como lo hablamos al inicio, Sí. pero el hombre no quiere venir a él. Claudia, y mira que vamos a ver las citas. En la Biblia habla de los dos grupos, trigo y cizaña, habla de hijos de Dios, hijos del diablo, en fin, hijos de luz, hijos de oscuridad o hijos de tinieblas. Entonces hay una línea que separa. Entonces, ¿en cuál línea o en qué grupo estás o en qué bando? En la oscuridad, pues pásate a la luz. Amén. Te consideras, o si no tienes a Jesús, perteneces al grupo de los hijos del diablo o que de los perdidos. Pásate al otro grupo solamente aceptando a Jesús. Y vamos a leer en Efesios, Claudia, Efesios 2, del 1 al 2, y es un contraste entre el salvo y el no salvo. Así es. Dice entonces Efesios 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muy claro. Entonces hay hijos de obediencia e hijos de desobediencia. Y es tan claro acá porque mira, la palabra de Dios lo dice. ¿Qué éramos nosotros antes de conocer a Jesús? ¿Cómo estábamos? Muertos. Y aquí no está hablando de una muerte física, No.
sino de una muerte espiritual, que es esa muerte que nos separa de Dios. Así es, Claudia. Y mire cómo inicia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué hace el pecado y qué hacen los delitos? La persona la mata. Está muerta espiritualmente. Entonces, lo más importante es pasar de la muerte a la vida. Porque Él dice, y Él os dio vida. Así es. Entonces ahí está como el contraste. Y dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, obviamente. De allá nos sacó el Señor. Dice que Él nos sacó de ese lodo cenagoso, donde nos encontrábamos, ¿cierto? Y dice que estábamos siguiendo, en ese tiempo, seguíamos la corriente del mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire. Seguíamos esa corriente del mundo. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente, sin importar lo que fuera, ¿cierto? Por ahí nos íbamos, pero ahora, como hijos de Dios, ya no vamos siguiendo la corriente, sino que estamos contra la corriente. Esa es la gran diferencia, contra la corriente. Y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, ¿de quién? De Satanás. De Satanás, los grandes enemigos del hombre. El mundo, la carne y Satanás. Y aquí en este pasaje los mencionan los tres. Porque al principio nos dice que estamos muertos en delitos y pecados, todo lo que se hace en la carne. Luego nos habla del mundo, de los deleites que el mundo ofrece, y luego nos habla de Satanás. Así es. Que es el príncipe de la potestad del aire. Vamos a mirar también en Colosenses capítulo 1, el versículo 13 nos dice, y este pasaje me parece muy hermoso, porque dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesús. Claudia, es que la Biblia es clara. Entonces, la Biblia es clara y mira cómo dice él, que nos trasladó. Estábamos muertos, separados de Dios, y al aceptar a Jesús somos trasladados de esa línea. Un traslado, ya somos hijos de Dios. Entonces, Claudia, y la cita pues que muy conocida y que la hemos leído varias veces, Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Más a todos los que le recibieron, dice Juan en el capítulo 1, versículo 12. Entonces, es importante poder entender que sin Dios y sin Jesús, porque muchas personas dicen yo creo en Dios, pero les tengo una noticia, el diablo también cree en Dios y tiembla, dice la Biblia. El diablo cree en Dios y tiembla. Entonces, no es suficiente, yo creo en Dios, pero si haces todo lo contrario, desobediente, pecas, mientes, orgulloso, robas, adulteras, vas donde el brujo, estás haciendo todo lo contrario. Entonces, por eso es que está la sociedad como está, porque cree que la salvación es después de la muerte y que paguen una misa, o que paguen, ya luego me pasarán al purgatorio, sin poder entender que este mundo no es el plan de Dios para la humanidad. Este mundo no es el plan de Dios. El plan de Dios es la vida eterna. Vamos a tener también unas calles de oro, un mar de cristal, vamos a estar viviendo en una mansión, en unas moradas celestiales bien bonitas y con el presente. Esa es nuestra ciudadanía, nuestra ciudad está allá, en el cielo. Pero entonces es poder entender esto. También en 1 Corintios 2:14 hacen referencia a esa distinción. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí Pablo también, o el Espíritu, nos habla a través de este pasaje también de un hombre natural y de un hombre espiritual. Así es. Sí, aquí también hay una distinción y nos dice que esos hombres naturales no van a entender las cosas del Espíritu, no las van a entender porque se disciernen espiritualmente. Por eso es que como hijo de Dios, como cristiano fiel, muchas veces no van a entender lo que tú hablas, porque no le ha sido dado, porque no ha sido regenerado, porque no ha nacido de nuevo, porque es una persona natural, y lo dice muy claro, que lo que hablamos
para ellos son locura. ¿Qué es lo que más dicen? Se enloquecieron, fanáticos, están totalmente fuera de sí, como decían del mismo Jesús, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo y no tienen al Espíritu, que es el que nos enseña todas estas cosas. Así es, Claudia. Y vamos a buscar la otra cita, Claudia. Romanos 8. 8:7. Por lo cual los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Muy claro, aquí hay distinción. Los que viven según el Espíritu y los que viven según la carne. Y los que viven según la carne, clarito lo dice, no yo ni Andrés, la palabra, no pueden agradar a Dios. Claro, es que está, el hombre natural vive en la carne, lo que estamos según el pasaje de ahora. El hombre natural, lo normalito, viene en la carne, por lo tanto no agradan a Dios, porque hacen todo lo contrario y nos llaman locos. Pero el hombre espiritual se preocupa por agradar a Dios, se preocupa para que el cuerpo o la carne no sea quien tome el control de él, porque es que el cuerpo tiene hambre, sentimos hambre y de una vamos a comer. Estoy cansado, quiero dormir y se acuesta de una. Quiero descansar, ver televisión, ve televisión. Quiere tener sexo, tiene sexo. Pero entonces, porque le está dando la carne es la que está tomando control del ser humano. Mientras que debe ser al contrario, el espíritu es quien debe tomar control de la carne. Por eso son las temporadas de ayuno, para que obviamente sea el espíritu fortalecido y sea el espíritu quien tome control de la carne. Así es. Y la última cita que queremos compartir es Juan capítulo 3, versículo 3, un pasaje muy conocido por muchos, que es cuando Nicodemo va a buscar a Jesús y tienen una conversación respecto al reino de los cielos, ¿cierto? Y ahí Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Aquí hay unos que han nacido de nuevo y hay otros que no han nacido de nuevo. Claro, hay una distinción. Y solo los que nacen de nuevo son los que van a ver el reino de Dios. Ahí hay otra distinción muy clara que nos dice la palabra de Dios, no lo estamos diciendo nosotros, es la palabra y Dios hace distinción. La Biblia revela entonces el estado de los perdidos. Están perdidos a los ojos de Dios, ante quien algún día tendrán que dar cuentas. Allí algún día van a estar. Pero lo más triste es que no quieren venir a Jesús, cuando ahora todavía estamos bajo la gracia. Hay oportunidad. Todavía hay tiempo de correr a sus brazos, todavía hay tiempo de aceptar esa salvación tan grande, ese regalo tan grande que nuestro Señor Jesús nos dio. Pero, como decía ahora Andrés, es sorprendente. Cuando hablan de Dios, sí, Dios, porque conciben a Dios como lo quieren concebir. Pero cuando ya se habla de Jesús, ponen inmediatamente un muro, una barrera, porque ya saben que venir a Jesús, hablar de Jesús, recibir a Jesús, demanda. Pero lo más hermoso es que cuando recibimos a Jesús, somos trasladados a un nuevo mundo espiritual. Hemos sido sacados de esas tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, ¿sí? Entonces, a ti que nos estás viendo, si no has aceptado a Jesús como el Señor de tu vida, hoy te queremos decir, estás a tiempo. Hoy es el día de salvación para tu vida. ¿Vamos a orar, Andrés? Sí, Claudia, vamos a orar. Y hoy aprendimos pues obviamente conceptos, aprendimos pues y recordamos que la fuente de la salvación, dijimos que era Dios, su amor, su gracia. Vimos también que la base y el fundamento de la salvación es la muerte de Jesús, que nadie más murió y no trajo la salvación, ningún otro hombre, solamente Jesús, su sangre. Y aprendimos conceptos, Claudia, lo que era la expiación y la propiciación. La propiciación, Jesús aplacó la ira de Dios, esa ira que venía contra mí o contra la humanidad, y la expiación es que eliminó toda mi culpa y todo mi pecado. Y luego vimos el concepto del perdido,
Que hay opción, hay opción. Amén. ¿Cuál es el camino? Se llama Jesús. Amén. Pero tú eres quien decide si aceptas a Jesús o no. La salvación no es después de la muerte, la salvación gánesela ahora. Ya está lista, ya está provista. Por eso queremos cada vez que estamos haciendo este estudio que hagan la oración de fe. Acepta a Jesús en este día, acéptalo, ábrale las puertas de tu corazón a Jesús, porque Él quiere morar en tu vida. Si, ejemplo, si una persona, suponiendo mi ejemplo, acepté a Jesús y yo venía con un estilo de vida, unos hábitos, todo, y uno comienza inmediatamente un proceso de cambios, que no es de la noche a la mañana. Dios va tratando con la persona según y con procesos diferentes, situaciones diferentes, y Dios nos va tratando y nos va tratando hasta que uno va siendo libre de tantas cosas que no le hacían y no eran agradables a Dios. Amén. Acepta a Jesús en este día. Si quieres, haz conmigo esta oración. Dila en voz alta. Es importante que lo confieses. Bíblicamente dice el que si confiesas a Jesús con tu boca, es con la boca en voz alta, y creer en el corazón con fe. Entonces vamos a hacer esta oración. Amén. Cierra allí donde tú estás los ojos y acepta a Jesús y di conmigo en voz alta: Señor Jesús, en este día vengo a ti. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname. Me arrepiento de todo corazón. Hoy te confieso como mi Señor y suficiente Salvador. Yo creo que tú, Jesús, moriste en una cruz por amor a mí y que resucitaste al tercer día de entre los muertos. Gracias, Señor, por ese sacrificio, el cual me da vida. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por esta salvación tan grande. Amén. Ayúdame, toma control de mi mente, toma control de todo mi ser, de mi corazón, de mi cuerpo, y ayúdame a vivir una vida que te agrade. Y allá, Señor, en el cielo, podré disfrutar de tus bendiciones, de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria. Permítanos orar por ti. ¿Cuál es el paso siguiente? Si hiciste esta oración con fe, el siguiente paso es que a partir de este momento comiences a leer la Biblia, comienza a leer el Evangelio de Juan, busca en la Biblia que tienes archivada, comienza a leer el Evangelio de Juan, comienza a estudiar y a leerla y a meditar en ella. El mismo Espíritu Santo te va guiando y te va mostrando y te va revelando el propósito de Él en tu vida. Y también lo ideal sería que te congregaras en una iglesia de sana doctrina, una iglesia cristiana. La nuestra tiene las puertas abiertas para ti. Se llama Iglesia Fuego de Dios para las Naciones, que está ubicada en el municipio de Envigado, en el Hotel Arame, en el auditorio, los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana. Si te quieres congregar con nosotros, nos quieres visitar, bienvenido seas. De parte nuestra te abrimos las puertas. Amén. Cuentas con nosotros, asesorías gratuitas, no tienes que pagar un peso, tienes solamente que disponer tu tiempo, disponer tu corazón para que Dios comience a hacer una obra maravillosa en tu vida y en tu familia. Amén. Porque tú eres la luz del hogar, tú eres la luz en esa casa. Amén. Entonces, permítame ahora, Claudia, para que ores por las personas. Amén. Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos al trono de la gracia. Amén. Y presentamos la vida de cada persona que hace esta oración y que hoy está abriendo su corazón para recibirte como el único y suficiente Salvador para sus vidas. Señor, hoy te pedimos que les bendigas y sobre todo, Señor, oramos para que estas personas se afirmen en ti, para que cada día crezcan en el conocimiento tuyo, para que cada día, Señor, estas personas busquen esa relación y esa intimidad contigo, Señor. Yo te pido que empieces a hacer ese proceso de santificación en ellos y que ellos, Señor, vengan a la fuente que eres tú cada día a través de tu bendita y gloriosa palabra, y que esa palabra que ellos empiezan a leer sea limpiándolos, Señor. Que tu Santo Espíritu les asista, los guíe, los fortalezca en medio de cada situación. En el nombre poderoso
poderoso de poderoso Jesús. de Jesús. Amén Amén y amén. y amén. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos el domingo. Si presencialmente nos quieres acompañar, bienvenido. Si no, en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, a las 9 de la mañana encuentras nuestro servicio dominical. Bendiciones. Bendiciones, chao.